Prototype tiene un protagonista muy edgy. En los años 2000 los antihéroes eran la hostia, y este juego sufre de ello, siendo hasta conocido por ser un juego de Venom no oficial. Pero con el juego que realmente se compara es con Infamous, que salió 2 semanas antes en el año 2009. Obviamente fue pura casualidad y no se influenciaron entre ellos, pero a los fans les da igual y lo van a comparar igualmente. Y cómo no, ambos son sandbox de mundo abierto localizados en la isla de Manhattan, que está aislada del mundo por una misteriosa enfermedad y en la que realizaremos misiones además de ir recogiendo coleccionables. Pero quitando la premisa, Infamous es un shooter en tercera persona con parkour y decisiones morales que afectan a la historia, mientras que Prototype es un hack and slash con super fuerza, salto y velocidad donde no hay decisiones, eres malo y ya. Aunque para mí la mayor diferencia es que mientras que Infamous trataba de seguir la tendencia de su generación, que era Gears of War o Uncharted, Prototype tenía un origen un poco distinto. Cuando salió GTA 3 en 2001, muchos juegos intentaron replicar su mundo abierto y sistema de misiones y coleccionables, muchos denominados clones, pero entre ellos hubo juegos que pudieron inspirarse para crear algo interesante, los juegos de superhéroes, aunque el único que recordamos es Spider-Man 2 de la Play 2. Pero ¿qué pasa si te digo que hubo un juego de Hulk que hacía esto mismo? Oye, ¿esto no me recuerda algo? Espera un momento. Oye, que se han copiado hasta las animaciones. Ah, que lo hizo la misma empresa. Radical Entertainment, más conocido por los Simpsons Hit and Run, el juego de Scarface o los Crash Bandicoot de PlayStation 2. Resulta que no hicieron un juego de Hulk, sino 2, y con esta experiencia quisieron llevar más allá la idea, así que crearon su propia IP para hacerlo. Pero claro, la idea en sí misma es de PlayStation 2, así que el juego acaba sintiéndose como una reskin gráficamente mejor, ya que usa el mismo motor y animaciones. Por no hablar de que el frame rate no era el mejor del mundo allá por su salida, y en PC no ha envejecido muy bien. Hay que instalar parches para que no crashee y editar código hex para que el audio no sea horrible, y aún así el juego muy divertido, que es lo único que importa. Bueno, no creo que pienses igual al final del vídeo. Pero pensando en el comienzo, el juego abre con lo que sería usado como tráiler en el E3, una cinemática puro CGI que he visto más veces de lo que me gustaría con Evanescence de fondo. Aquí vemos al prota Edgy contando el contexto. Hace 3 semanas se liberó un virus en la ciudad y él se despertó en una morgue con poderes biológicos, pasando así a unos soldados matando zombies y a una tipa llorando que para nada es clickbait. Al prota desde luego no le mola, así que procede a matarlos con sus manos cuchillas, sobreviviendo incluso a un cohete, demostrando que se puede disfrazar de otras personas incluso, llevándonos al juego de verdad, que ya no se ve tan épico. Momento tutorial viendo los poderes mientras matamos soldados, tanques y lo que sean estas cosas. Spoiler, esto ocurre al final del juego, ya que aterrizamos en una azotea donde con líneas para nada edgy le contamos a una misteriosa figura que todo acabará hoy. Viajando así al pasado, a hace 18 días, donde presenciamos a unos científicos identificando al muerto como Alex Mercer, que se despierta bastante fresco para estar muerto. Obviamente salen corriendo y los vemos morir con unas increíbles animaciones, bastante snappy. Sí, el sonido lo grabaron una tarde en el baño del director del juego, y encima está forzado a 5.1 o algo así que se escucha como las mierdas, sobre todo los diálogos en general. Pero bueno, los soldados estos son de una unidad secreta llamada Blackwatch, y no se andan con mierdas, están matando a todo el que esté relacionado con el virus, y eso nos incluye a nosotros. Así que nos tanqueamos unas balas en el pecho y saltamos una valla. Es gameplay, gente. Pero ya notamos que el prota no es normal, porque tiene super fuerza pudiendo correr, saltar y tirarle un taxi a un helicóptero. E incluso podemos correr por paredes y destruir más helicópteros con el tracking más insano jamás visto. Pero nos morimos. Vaya que corto el juego. Nah, nos chupamos a un soldado adquiriendo su apariencia y luego a su superior obteniendo también sus recuerdos. Que mira qué suerte la nuestra, que este tipo sabe que está yendo por nuestra hermana Dana. Toca salvarla usando el disfraz para entrar en la zona restringida. Sí, acaban de ver a un tipo caer de 30 metros de altura, lo típico. Entramos de chill en la casa para atravesarle el pecho a un tipo, cosa que no trauma a la hermana para nada. Plot twist, el prota tiene amnesia, así que le preguntamos sobre nosotros. Nos dice que llevábamos años sin hablar con ella, pero que hace una semana le llamamos para que investigase sobre la empresa en la que trabajábamos, Gentek. Ya en un piso franco nos dice dónde está nuestra casa, a la que vamos, abriéndose el mundo abierto, donde lo mejor que podemos hacer es pegarle codazo a la gente mientras corremos, o agarrar peña y lanzarla en modo tirabuzón triple. Básicamente esto es lo único que hacía cuando lo jugué en su momento. Ok, en la casa vemos que éramos un científico y hasta teníamos novia, pero nos vuelan literalmente. Así que toca perseguir al tipo que nos ha explotado. Cómo lo sabes es un misterio, pero bueno. Seguimos el helicóptero hasta un parque donde se sube a un tanque, así que pillamos un lanzacohetes y lo destruimos rápidamente.
Ah, clásico, te pasas la misión pero mueres, así que repítelo todo. Bueno, chupamos al tipo que nos pone tremenda presentación modo Kojima soltando data random, pero que puesta junto a las 200 memorias que iremos absorbiendo de diferentes personas, tiene sentido y aporta valor al juego. Aunque también mucha info se revelará igualmente en la historia principal, o es irrelevante y solo sirve para añadir inmersión y profundidad a la situación. Así que volviendo a la azotea, cosa que haremos durante todo el juego, le contamos al hombre misterioso todo esto que ha ocurrido con líneas ultra dark. Bueno, ahora sí que sí, en mundo abierto. Y oye, tengo que mencionarlo o exploto. Pero el tipo no pasa calor con una camisa, una chaqueta con capucha a los Assassin's Creed y una chaqueta de cuero, que honestamente está picarda. Y de hecho recuerdo ver tutoriales del text mod para editarla. Literalmente era otra época. Ahora podríamos hacer eventos secundarios como carreras contra el reloj o desafíos de combate, pero honestamente yo me esperaría a completar el juego para hacerlos, que es cuando tendremos todos los poderes desbloqueados, los cuales por cierto se consiguen con puntos de experiencia que obtenemos matando, completando misiones y recogiendo orbes coleccionables por toda la ciudad. Pero de momento volvemos con la hermana que nos cuenta que Gentek tiene encerrada en su torre a una tipa llamada Elizabeth Green, así que vamos al sitio, lleno de militares comandados por el general Randall, que está a modo hay que contener el virus. Pero más importante, nos quiere muertos, así que manda a este random a matarnos. Para infiltrarnos no es muy difícil, solo chupamos a un general con acceso aquí en mitad sin que nadie nos vea y... ¡mierda! Hay detectores vítricos. Nada, escapamos planeando y volvemos con el mismo disfraz, y nadie dice nada, qué buena onda son. No tanto la tipa, que tras abrir la puerta de su celda nos mira intensamente y nos lanza volando. Está claro que esta tipa es la que tiene el edificio así como super infectado, y es tremendo cagadón por nuestra parte liberar lo que es un virus con patas en la ciudad, así que rompe la pared con tremendo PNG de fondo y nos dice que es nuestra madre en lo que nos atacan los bichos feos estos. Buah, qué guapa la siesta. Nah, chupamos a un tipo random y nos piramos a una base militar cercana donde aprovechamos los lanzacohetes para aturdir al cazador y chuparlo, para así desbloquear las garras de Wolverine. Honestamente ni las usáis porque son basura, y más contra los bichos que te meten un stunlock bastante guapo quitándote toda la vida. Acaban juntándose tanto que tenemos que explotar la base entera mientras damos vueltas huyendo por nuestra vida. Tengo traumas y está normal, imagina pasártelo en difícil. Anda mira, me pilláis aquí de chilling en las llamas. Ya en casa la hermana nos habla de nuestra ex, que trabajaba con nosotros o algo, así que vamos a verla, y mira la emoción del tipo. Para sacarla de allí, primero hay que presenciar las consecuencias de liberar a la tipa, ya que hay nidos de los cazadores por la ciudad, justo en el edificio de enfrente, así que tenemos que ir a otra base militar, infiltrarnos con un comandante y dentro perseguir a un conductor de tanques para chuparlo y aprender a conducirlos, porque así es, se pueden controlar en este juego. Y a ver, el control está ok supongo, lo malo es que te vas a tirar la mitad del juego montado en uno, no es broma. Es una pena porque el personaje en sí es muchísimo más divertido, que no quita que sea tosco de controlar muchas veces, pero bueno, destruimos el nido y salvamos a la ex. De vuelta en el mundo abierto desbloqueamos nuevos eventos secundarios como el de chupar varias personas en un rango de tiempo. Estas son las más entretenidas ya que vas desbloqueando fragmentos de la trama, los cuales también aparecerán en ciudadanos random por la ciudad, aunque no es raro que científicos militares que están llevando operaciones en la ciudad vayan andando por ahí como si nada cuando hay literalmente zombies comiéndose a la gente. Ni idea. Por nuestra parte nos chupamos soldados en las bases militares para aprender habilidades, y soy yo o el sigilo y consumición recuerdan al Assassin's Creed con la hoja oculta. Sí, todo el mundo muerto menos yo, para nada soy el culpable. Bueno, que les den, les tiro al edificio con el tanque, cosa que tendremos que repetir como 200 veces durante todo el juego. Pero mira, hemos desbloqueado los guantes de horno, que para zonear van perfectos, además de destruir tanques. En fin, la ex nos dice que para crear una cura necesita muestras, así que soltamos una línea edgy y nos ponemos a ello. En serio, puede parecer que odio al tipo, pero es que no tiene ni una sola conversación funcional. Vamos a recopilar el material genético de unas torres de agua donde peleamos con cazadores y después damos vuelta delante de un nido ignorando a todos los enemigos, alta strat. Y aquí ya empiezas a notar que los enemigos te revientan bastante rápido. Mira la barra de vida. Te das cuenta rápido de que hay que estar todo el rato chupando enemigos o civiles para curarte. Más tarde Dana nos cuenta que hay un barco militar en la costa y que anda desplegando camiones y personal, donde asumimos que anda un tal McMullen. ¿Y ese quién es? ¿Por qué lo buscamos? Honestamente no pregunten de dónde salen las motivaciones de los personajes porque no hay respuestas la mayoría de las veces. Simplemente ocurren cosas y ya. En el puerto solo vemos soldados, así que tras chupar a un tipo aprendemos que no solo hay radares víricos sino drones víricos que nos detectan. Así que toca una misión montado en tanque para evitar que localicen nuestra última ubicación, el piso franco de la hermana. Y yo pensando que íbamos a por el McMullen, el cual resulta ser el director de Gentek. Cada vez que ocurre una cinemática del presente en la azotea, volvemos al juego unos días después en el gameplay. Ahora es el día 6 y hay más infección, lo que conlleva más presencia militar y por lo tanto más bases y colmenas que destruir. Pero la misión principal es continuar la anterior misión, destruir drones y radares para que no encuentren a la hermana. Y qué asco le estoy cogiendo a los helicópteros, ni un segundo de tranquilidad te dan. Te los cargas y aparecen otros, y en general los enemigos no dan ni un respiro. La verdad que han clavado la sensación de ser perseguido por un ejército sin descanso, pero lo han conseguido tan bien que resulta cansado y
frustrante, acabas hasta con dolor de cabeza de lo concentrado que tienes que estar. Si querían que me sintiese como Dios con todos estos poderes, no está ocurriendo. Lo bueno es que los helicópteros ahora se pueden eliminar rápidamente usando el látigo, el mejor poder del juego ya que permite atacar a distancia. Una vez destruidos los radares y tal, vemos al coronel Randall, al capitán Cross y al McMullen viendo cómo nos van a matar, al parecer con patógenos que nos curarán de la vida, aunque tienen tremendo plan B nuclear. Y nosotros nos vamos con la hermana que nos dice que algún tipo sabrá dónde encontrar al McMullen, así que chupamos un soldado del que aprendemos que están buscando un punto seguro para investigar a los bichos. Nada, nos infiltramos a 60 km por hora para desactivar los radares con tremendo hackeo para que el tipo aterrice, pero justo aparecen los zombies y se pira. Pues tiramos el edificio a modo venganza y nos piramos a ver a la ex, que dice que necesitan más muestras de otra colmena. Tras esa línea edgy descubrimos que hay un motivo. Era una trampa de la tipa y el capitán random que nos quiere matar. Por algún motivo esquiva todo siendo un humano normal, pero después de pincharlo se muere. Quiero decir, se escapa en la cinemática. Aunque aprovecha que nos duele la cabeza al recordar cosas y nos pincha el suero ese, haciendo que perdamos todos los poderes que hemos desbloqueado. Lo cual es un poco diseño de mierda. Quiero decir, me das esta movilidad y habilidades de combate que aun con su tosquedad y problemas de fijado es muy divertida, y me la quitas ¿para qué? ¿Para obligarme a usar tanques? Aunque antes un poco de exposición. En 1969 en Hope, Idaho, ya hubo un brote vírico donde quemaron todos y sobrevivió Elizabeth Green, con la que siguieron experimentando hasta ahora. Toda esta info, por cierto, puedes aprenderla antes de tiempo gracias a la trama. Lo que nos hace decirle a la hermana que sentimos a la gente que hemos chupado en nuestro interior, todo psicótico. Pero más importante, hay un doctor bueno que nos puede ayudar a encontrar a McMullen, y ya que está, quitarnos el tremendo tumor que nos ha salido en la espalda. Así que nos pide encontrar a un paciente cero, traducido a pillar un tanque que me destruyen en 2 segundos. Qué divertida la animación de apropiar mientras ves cómo baja tu vida. Al volver con el doctor a su morgue nos morimos. No, en serio, pero esta cosa parece gelatina. Y de vuelta a los tanques, toca ir modo sigilo de punto A a B. Una vez donde sea tenemos que proteger al doctor de infectados que quieren matarle porque... patata. Bastante jodido porque se tiran de cabeza contra el muro, el cual rompemos con nuestros ataques por algún motivo. Y sin poderes los cazadores nos revientan con el stun lock. En fin, otra vez los 4 minutos que... mira aquí nuestro pana en caída libre. Para rematar, aparece un tentáculo gigante del suelo del que tienes que ir huyendo con el tanque en sigilo y sin que te lo destruyan, o tienes que repetir la misión. Nah, he pretendido conducir bien el GTA tantas veces que esto es un paseo. Ok, la cura consiste en pinchar a un cazador, el cual luego chuparemos, así que toca aprender a pilotar helicópteros. Obviamente, si los tanques duran pocos, estos aún menos, así que no los veremos mucho, pero localizamos al cazador que queremos, le inyectamos el suero y tras un rato siguiéndolo lo chupamos, desbloqueando el Devil Trigger del Devil May Cry. Nada, bromas, solo es un modo blindaje y el poder de la espada, junto con todos los poderes que ya teníamos. El blindaje es obligatorio llevarlo a partir de ahora, y eso que nos impide planear, pero es que los helicópteros no te van a dejar en paz, así que tendremos que ir con el disfraz puesto por el mundo abierto todo el rato, con lo que mola la chaqueta del prota, ya ni podemos verla. Ah, y encima toca gastar puntos en desbloquear un ataque para la siguiente misión, donde le pedimos perdón a la hermana por la psicopatía de antes, aunque no sé muy bien por qué, pero da igual porque rompe la pared de un bicho gigante y se la lleva. Toca perseguirlos por la ciudad escuchando la única línea que grabó la chavala repetida todo el rato. Y no sirve de nada porque al final se escapa. Pues nada, viaja en el tiempo dramático. Igual que completar un desafío vestido de señora alemana con un lanzacohetes destruyendo cosas. Me hace mucha gracia, no voy a mentir. Ok, toca pedirle ayuda al doctor para encontrar a la hermana. Así que nos explica que para localizar al cazador líder tenemos que absorber otro igual. Un lío con tanto enemigo por medio, pero al final lo que hay que traerlo a una base, dejarlo cao y empezar otra misión donde nos explica el tipo que tiene 2 cerebros y 2 columnas, haciéndolo inmune a la absorción. Pero no pasa nada, si le partimos ambas espaldas pues ya no hay problemas. Que el bicho seguía ahí tumbado todo el rato. En fin, desbloqueamos la visión vírica, que honestamente es una gimmick para la siguiente misión. Esta permite ver quién está infectado, ya que tenemos que absorberlos para encontrar al cazador que se llevó a la hermana, el cual finalmente chupamos y descubrimos que la dejó en este edificio para nada creepy que parece impenetrable. Así que vamos a robar un tanque termobárico que mata todo con explosiones de 3000 grados, pero era broma, es una misión de escolta todo el rato, consistente en pulsar clic derecho. Al final aparecen los tentáculos que matan a los tripulantes, así que no los llevamos de gratis, aprovechando ya que estoy para farmear experiencias ya que respawnean infinitamente. Le tiramos un boquete al edificio y entramos para encontrarnos a Elizabeth Green que nos ataca, así que le inyectamos el suero que nos quedamos después de que nos pinchase el capitán aquel y empieza a vomitar un bicho llamado el Cazador Supremo.
Sí, hombre. Mira, Supremo es la strat que me voy a usar. Te subes al saliente este y pulsas clic derecho. Me vas a meter gimmicks y mierdas a mí, ¿sabes? Y nada, hermana rescatada, pero el bicho sigue vivo en forma de charco. Procedemos a dejar a la chica con el doctor, que nos da un mapa que a saber de dónde ha salido, pero resulta que tiene cabinas telefónicas. Así que vamos a la primera y descubrimos un móvil pegado debajo, que podría haber pasado cualquiera y llevárselo, pero bueno, amigo, déjate llevar. Toca que te cuenten más cosas de la trama en la historia principal, como que del virus del 69 se creó una cepa llamada Blacklight, consistente en reescribir seres vivos, la cual no solo tenemos en nuestro cuerpo, sino que somos nosotros el virus en sí mismo. Un lío. Pero nada, nos manda a un tejado donde chupando a un soldado aprendemos que con otra variante de Blacklight se han creado enemigos gorila. ¿Y peleamos contra ellos? Nope. Toca pillar un helicóptero para matar zombies mientras te paseas por la ciudad. ¡Qué lindas vistas! Finalmente acabamos en una base donde aprendemos que han fabricado un gas que no afecta a los humanos, pero es letal para el virus, y que lo estamos respirando. Gente, esto es de comer almendras, ¿eh? Bueno, no cuela, así que a pelear con los enemigos gorila ahora sí, que son los cazadores pero con una skin por encima. Y nada, viajamos en el tiempo para ver que Alex Virus cada vez se acerca más a saber quién cojones le convirtió en lo que es. Sabe que la infección de la ciudad no fue enteramente por Elizabeth Green, sino que empezó en Penn Station, donde murió el Alex Mercer original. Así que toca ir a por McMullen para descubrir quién narices robó el virus de Gentek. Una pena que yo ya sepa quién fue gracias a los fragmentos que da la trama, pero no os hago spoiler, tranquis. Antes de eso, nos llama el teléfono diciendo que van a pumpear el gas por toda la isla para matarnos, que aunque el juego lo pinte como malo, es lo correcto, ya que nosotros somos el villano, un peligro para el resto de la humanidad. Bueno, nos ponemos a destruir dispersores mientras nos ataca todo Dios. Si tuviese que poner la sensación en palabras, no tienes vida, dura 2 segundos. Así que metes un golpe y a correr, te camuflas, vuelves y repites todo hasta pasarte la misión. La espada y el ataque giratorio son tu única opción ahora mismo para no sufrir. Otra llamada. Ahora tenemos que ayudar al ejército a bombear la toxina, un poco contradictorio, pero es para sacar el virus de las alcantarillas a la superficie. Así que misión de escoltar a un camión montado en un tanque. Vaya mierda, lo destrozan de gratis y no puedes hacer otra cosa que no sea rezar. Y esto es la calma antes de la tormenta, porque ahora toca algo peor. Al meter los gases empiezan a venir los cazadores a atacar el camión, así que reza que tu tanque no explote o salga volando por ahí. Pero es que tu pesadilla aún no ha comenzado. Resulta que el virus que sale a la superficie es Elizabeth Green transformada en un bicho gigante. Buena suerte para no perder toda tu salud en 2 segundos, ya sea con sus ataques o por los cazadores siguiéndote. La comunidad te dirá que uses tal o cual táctica que te pueden ir mejor según lo que hayas desbloqueado o cómo juegues. A mí lo que me fue bien fue ir saltando en este edificio y usando el clic derecho del látigo. Una vez le quito todos los escudos y cae al suelo, toca girar con la espada. Y tras repetir esto más veces de las que me gustaría, pues sale del bicho y la chupamos, obteniendo así su info, que no parece ser muy relevante por algún motivo. Así que mejor nos centramos en que el ejército se está retirando para lanzar la nuke. Pero esa no era la orden del general, que manda al capitán Cross a buscar al coronel Taggart. Aunque parece que le ataca un bicho antes de acabar la cinemática. Sospechoso. En fin, no hay manera de encontrar a McMullen, así que el teléfono nos dice que ataquemos la fábrica del gas para que nos atrapen y así nos lleven con él, ya que ahora somos casi inmunes al mismo. Perdona, si es el caso, ¿por qué me muero casi instantáneamente? Entre que baja la vida y que todo el mundo me está disparando, hay que repetir la strat de pegar, huir 5 minutos y repetir. El ejército de este juego da miedo, temo por mi vida constantemente. Al final nos falso atrapan y nos llevan con McMullen, al que le decimos una frase edgy para asustarlo. Y nos cuenta quién nos infectó, el propio Alex Mercer. O sea, Alex quería destapar todo lo de Blacklight al público, así que cuando le fueron a pillar robó una muestra, la cual liberó antes de ser disparado a muerte en Penn Station. Y ahí es cuando el virus tomó todo su cuerpo y lo reescribió por completo en lo que somos ahora. Pero no somos Alex, ese hombre murió jodiendo a una ciudad entera. Y terminada su exposición, se pega un tiro para que no podamos chuparle la mente. Aunque no sé yo si unos segundos de muerte cambiaría nada. Otro teléfono, pero esta vez aparece el tipo, que resulta ser el Capitán Random. Oh vaya, qué plot twist más inesperado. Nos dice que ya mismo cae la nuke, así que si queremos ir al barco del ejército a pararla, toca buscar al coronel Taggart. ¿En qué consiste la misión? En destruir helicópteros. Uno pensaría que es fácil, llevamos haciéndolo todo el juego. Nos subimos a uno y destruimos el resto o usamos el látigo. No te van a durar 2 segundos en el aire y buena suerte llegando desde el suelo a esa altura. Te va a tocar perseguirlo como un loco para sacar al piloto en el aire y... al límite. ¿Fracaso? Vaya robo. Ah, que hay más helicópteros. Honestamente, la peor misión del juego. Vaya estrés. Y lo de que ya no hay más helicópteros de huida es mentira. A mí me siguen persiguiendo como 200. Pero viaja en el tiempo donde nos hacen un recap de la historia otra vez y nos cuentan que Elizabeth estaba embarazada cuando el 69. Así que tuvo un hijo que el general escondió. Y este es el último misterio por resolver. Spoiler, nunca se contará qué pasó con él. Volviendo a la persecución de Taggart, el tipo quiere escapar por tierra. Obviamente toca impedirlo destrozando la base. Pero se pilla un tanque termobárico. Oh.
Misión de persecución jodida por razones obvias. Encima se para cada rato y tienes que destruir unos tanques para que siga avanzando, lo cual está jodidísimo. Así que es para la giratoria al rescate y aquí de chilling en lo alto del tanque esquivando misiles. Finalmente lo chupamos y aprendemos que el coronel quería matarle por fallar. Sí, bueno, ya no tiene que preocuparse de eso. Lo que nos lleva a la azotea ahora en el presente, donde descubrimos que hablábamos todo el rato con el Capitán Cross. ¡Oh, qué sorpresa! Nos vamos disfrazados de Taggart al barco y nos llevamos un disparo instantáneamente. Pero mientras activan la nuke le sorprendemos por la espalda. ¿Y se supone que lo hemos absorbido? Se ha terminado la cinemática sin más, ¿no? Obviamente el juego no puede terminar sin un boss final, así que resulta que el Capitán Cross no era él, sino que fue absorbido por el Cazador Supremo en la cinemática anterior. Dice que si explota la nuke pensarán que está muerto y podrá huir, pero necesita chuparnos para resistirla. Sí, aquí de chilling al lado del bicho asesino. Nos sacamos la misma traqueante pero sin saliente, saltar todo el rato y mantener pulsado el clic derecho del látigo para un ataque cargado. Si lo haces bien te da tiempo antes de que explote la bomba, porque sí, hay un timer. Y para nada me pasó varias veces lo de quedarme sin tiempo y que explote. También te digo, los militares podrían quitarle la vida a él en vez de a mí. Cuando ganas cortándole la cabeza, pillas un helicóptero y te llevas la nuke soltándola en el océano como el Batman de Nolan, cosa que para nada contaminará a todos los peces de la zona. Obviamente no hemos muerto ya que utilizamos un pobre cuervo para regenerarnos en una escena algo turbia. Y nada, ahora el prota da un speech diciendo que él era el prototipo todo el rato y prototipea a todo el mundo. En los créditos vemos que la ciudad se va a recuperar del virus y al terminar otro discurso de líneas Edgy Mercer. Pero ahora tenemos el modo libre para completar todos los eventos secundarios que... honestamente ni ganas de hacer ni uno, y menos el del tanque este. Aunque sí que hay una misión de encontrar a la ex traidora, para la que hay que hacer todos los eventos de chupar científicos, teniendo así una cinemática donde le haces pu al oído, y se acaba así de golpe. Y bueno, esa ha sido la historia y un poco de gameplay por mi parte. Hay potencial, pero la historia está muy mal estructurada, ya sea repitiendo cosas o pasando tan de repente que se pierde la lógica. Y lo de la web de la trama al final es casi irrelevante porque te cuentan todo igualmente en la principal. El gameplay pues al principio es divertido, pero luego estás la mitad del tiempo en el tanque o en el helicóptero y la parte final es imposible porque te deletean en 2 segundos. Y esto es dificultad normal, imagínate en difícil. Por suerte mejoró bastante en el 2, aunque no fuese tan bien recibido. Así que ojalá hiciesen un 3 o un remake del 1 arreglando todos los fallos. Ahora se deja un like, una sub y un comment de Mercer Edgy. Dicho esto, muchas gracias a los miembros del canal y de Patreon que financian análisis de tan alto calibre. Nos vemos.